Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasarit. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. El Capitán Supremo Keigo hizo una mueca cuando sus movimientos agravaron sus costillas rotas y abrieron heridas que casi habían logrado sanar. Debería estar tirado allí, como un tronco quemado, pero esta era una tarea que necesitaba ser atendida de inmediato. Con toda la delicadeza de la que era capaz, sacó 3 máscaras blancas de su bolso, dándoles vuelta lentamente en sus manos antes de colocarlas en una pequeña caja. 3 lobos gruñendo lo miraron. Uno había sido atrapado cerca del ojo, rompiendo la esquina superior, y otro había sido salpicado de sangre cuando logró cortar la garganta de su oponente justo cuando su espada le atravesó el pecho. Solo uno de ellos seguía intacto, pero su antiguo dueño no, ya que había sido cortado limpiamente por la cintura. No se debía subestimar a los espadachines que los rebeldes habían logrado reclutar para su causa, aunque su estilo había sido inquietantemente familiar. Habiendo sido entrenados por Shimura Dance en su programa Road, a todos los lobos se les había enseñado Konoha Kenjutsu. Lo que usaron sus oponentes fue ligeramente diferente, pero también fueron técnicas más avanzadas. Tendría que discutirlo con Reiki más tarde, ella era la lobo más enfocada en Kenjutsu que conocía. Con las máscaras en su lugar, colocó con cuidado un paño rojo entre ellas para asegurarse de que no se dañaran más durante el viaje. Satisfecho de haber hecho lo que podía por ellos, pasó a la parte más difícil, diciéndole a Tsukuyomi. No sería en persona, ya que el comandante Sai había ordenado su regreso a Nami no Kuni, alguna tontería sobre curación o tonterías similares, pero él había estado al mando cuando sus hermanos fueron asesinados, por lo que le tocó informar a su padre. El deber de los hermanos mayores. Metió la mano en su bolso y sacó algo de su buen papel. Normalmente, él podría querer escribir un borrador o dos antes de tocar las cosas buenas, pero había estado repasando este informe en su cabeza cada momento desde que sucedió. Con movimientos lentos y deliberados preparó la tinta y preparó su pincel. Con un suspiro lleno de culpa y arrepentimiento por su fracaso, comenzó a escribir. Tendría 7 páginas para cuando terminara y cuando lo enviara con uno de los otros lobos, no tendría idea de que su comandante y el favorecido de Tsukuyomi habían estado trabajando duro para asegurarse de que su señor no fuera molestado por tales cosas. Noticias. Para ser completamente honesto, esperaba que tomara más tiempo encontrar al asesino de Ayate. Supuso que tener un buen número de Suna Shinobi ya interrogados en su poder aceleraría el proceso, pero esto era un poco ridículo. Por supuesto, no estaba completamente seguro de haber encontrado al que había acabado con uno de los principales usuarios de Kenjutsu de Konoha. Tan pronto como el hombre se dio cuenta de hacia dónde se dirigía la línea de preguntas, se volvió poco cooperativo. Normalmente, esto podría considerarse un movimiento de aficionado para que lo haga un shinobi, prácticamente anunciando que sus interrogadores están en lo correcto, pero en comparación con las alternativas, fue un movimiento mucho mejor. Si sus interrogadores pueden saber de alguna manera si está mintiendo, por ejemplo, puede dar más información de la que cree al tratar de engañarlos. En un pueblo que había engendrado shinobi como Ibiki, la detección de la verdad de shinobi no era demasiado descabellada. Aún así, todo lo demás parecía apuntar a que él era el elegido, lo cual era una lástima porque de todos sus prisioneros, este era probablemente el más valioso. Qué desafortunado. Valioso o no, sin embargo, fue un pequeño precio a pagar para darle a Yugao una sensación más sólida de cierre y una que estaba feliz de entregar. Antes de eso, tenía que asegurarse de que tenía razón porque sería un desperdicio terrible si estaba equivocado y sería increíblemente cruel someter a un hombre inocente, al menos de este crimen, a la ira de Yugao. Más importante aún, probablemente destruiría a la mujer si lograra vengar a su amante solo para descubrir que en realidad era otra persona años después. Eso no solo abriría muchas viejas heridas que finalmente podrían haber sanado, sino que la posibilidad de perder la oportunidad podría muy bien significar el final de la Kunoichi que lo había tomado bajo su protección. Él no podía hacerle eso, lo que significaba que necesitaba averiguar si Baki realmente fue quien mató a Ayate, y la mejor manera de hacerlo era con el propio clan Yamanaka de Konoha. Realmente no estaba del lado bueno de ellos, pero tenía cierta influencia sobre el clan, o al menos con aquellos que lo hicieron. De todos modos, una parte de él había estado muy tentada de tirarle un saco a la cabeza de Baki y simplemente llevarlo al complejo para obtener algunas respuestas, pero su mitad más cautelosa había prevalecido.
En lugar de eso, ahora estaba de pie ante el complejo, flanqueado por dos lobos, preguntándose lo difícil que sería encontrar a alguien adecuado para sus necesidades. Naruto-san. Aparentemente no es nada difícil. Girando a su izquierda, fue recibido por la vista de Yamanaka Ino, heredera del clan, que parecía haber regresado recientemente del entrenamiento de su equipo. Buenas tardes, Ino-chan. Buenas tardes. La kunoichi regresó con una mirada sospechosa. ¿Qué te trae por aquí? A su alrededor, otros miembros de Yamanaka comenzaban a darse cuenta de su heredera y de la compañía tan desagradable con la que estaba hablando. Sus lobos se cernían sobre sus espadas, listos para desenvainarlos, pero una sola mano levantada de su señor los hizo retroceder. Me encontré en la necesidad de servicios que solo un Yamanaka puede proporcionar, admitió encogiéndose de hombros antes de usar ambas manos para señalar vagamente la totalidad del recinto. Así que decidí que vendría directamente aquí. Como si te fuéramos a ayudar. Uno de los miembros del clan gritó, escupiendo en el suelo. Rápidamente fue acobardado por una mirada de la joven heredera. Nada de eso, imbécil. Los puños de Ino se encontraron descansando sobre sus caderas. Lleva tu trasero a casa antes de que le diga a tu esposa que has estado causando problemas otra vez. El hombre lanzó una última mirada a Naruto y los lobos antes de escabullirse. Parecía ser una señal para que los demás hicieran lo mismo cuando el grupo de reunión se dispersó lentamente. Sin embargo, ninguno de ellos desvió completamente su atención de ellos. Estarían condenados si dejaban a su heredera sola con su enemigo. Naruto levantó una ceja ante la interacción, pero por lo demás no reaccionó. Los lobos, por otro lado, se habían agachado en el suelo y desenvainado sus espadas hasta la mitad, listos para entrar en acción en cualquier momento. Lo siento, algunas personas simplemente no aprenden. La heredera se disculpó. ¿Te gustaría venir conmigo para que podamos discutir esto en privado? Ciertamente. Naruto se giró para mirar a sus lobos agazapados. Creo que puede ser mejor si regresas a la guarida. No creo que seamos muy bienvenidos aquí. A Ino probablemente le gustaría argumentar en contra de que no sean bienvenidos, pero los lobos argumentarían en contra de dejarlo solo cuando está rodeado de hostiles. Cortó eso rápidamente, al menos para los lobos. Puedes quedarte al otro lado de la calle, si quieres. Solo tardaré unos minutos. Los dos compartieron una mirada antes de ofrecer asentimientos resignados. Era mejor que él en realidad ordenándoles que regresaran a la guarida. Al menos de esta manera todavía estaban relativamente cerca. Cuando sus lobos se retiraron del recinto, Naruto se volvió hacia Ino con una pequeña sonrisa y la invitó a continuar con un movimiento de su mano. Después de usted. Su primer pensamiento fue, naturalmente, lo tonto que sería mostrarle la espalda a los lobos. Tampoco era como si él la necesitara para guiarlo. Había estado aquí antes tanto invitado como de otra manera. Sin embargo, Ino se giró y comenzó a guiarlo de regreso a la casa principal. El viaje transcurrió sin incidentes, con los miembros del clan saludando a Ino con respeto antes de darse cuenta de quién la seguía y fruncir el ceño. Tal vez había sido demasiado indulgente en su trato con ellos. O tal vez simplemente lo habían olvidado. Consideró recordárselo, pero de repente tuvo una idea que no requeriría que sus lobos hicieran nada. Dime, Ino. Habló deliberadamente más alto de lo estrictamente necesario y quizás más familiar que apropiado. No pensarán que fui demasiado fácil con todos ustedes, ¿verdad? Ella se congeló ante eso, vacilando a medio paso, y los miembros cercanos de Yamanaka inmediatamente dirigieron toda su atención al dúo. En absoluto, Naruto-san. No lo sé. Muchos de los miembros de tu clan no parecen haber aprendido muy bien la lección. Es posible que tengamos que recordárselos. Era consciente de que los que escuchaban salían disparados para advertir a sus compañeros de clan, con suerte sería suficiente disuasión. ¿Tú, realmente no crees que necesitan ser reenseñados, o sí? Depende, Naruto se encogió de hombros. No se detuvo y los 3 pasos que iba detrás se desvanecieron rápidamente. Sin dudarlo, la cogió del brazo y continuó hacia la casa principal del recinto. Tal vez mencionarlo ayude a su memoria. Ino interpretó que eso significaba que había sido una advertencia y pensó que nunca había estado más agradecida con Naruto que en ese momento. Ya sabes, aparte de todo el asunto de devolverle las extremidades a su padre.
Sin embargo, él había sido el que los tomó en primer lugar, por lo que no estaba segura de si contaba. No hubo más miradas o ceño fruncido en su camino, notó a Ino, así que tal vez estaban a salvo. Naruto todavía tenía sus brazos entrelazados cuando llegaron a la casa principal y ni siquiera se detuvieron antes de abrir la puerta y guiarlos a los dos, como si fuera el dueño del lugar. Ella no admitiría estar ni un poco celosa de ese tipo de confianza. Por ser botas completamente atadas, se quitó el calzado con bastante rapidez, dejándolo cuidadosamente a un lado de la puerta casi antes de que ella se diera cuenta de que se había detenido. Continuó tan pronto como terminó, con un sentido de propósito en cada paso, e Ino se encontró quitándose los zapatos al azar para asegurarse de que no la arrastraran por la casa con ellos. Como sospechaba, no necesitaba decirle a dónde ir mientras navegaba por los pasillos como si hubiera crecido allí. No estaba muy segura de qué hacer con eso. O tenía muy buena memoria por las pocas visitas que hacía, o la casa de los lobos tenía acceso a más información de la que le gustaría creer. No era difícil imaginar que los lobos estuvieran en posesión de los planos de su recinto, simplemente no era un pensamiento agradable. Fue cerca de las escaleras que finalmente se detuvo, mirando con curiosidad cómo Inoichi hacía girar a su esposa alrededor de una habitación abierta bailando y riendo. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios por un momento, pero fue disciplinada cuidadosamente para volver a una posición de descanso. Esto es lo que se había llevado, este es el verdadero daño que había hecho esa noche. Remediado o no, no tenía derecho a disfrutar de lo que casi había destruido. Echándoles una última mirada, comenzó su ascenso al segundo piso donde sabía que se encontraba la oficina del jefe del clan. Una sala de estar habría sido suficiente, pero no tenía ningún deseo de arruinar la tarde de la pareja cuando parecía que se estaban divirtiendo tanto. Todavía podía recordar claramente lo maravilloso que había sido bailar con Mito hace tantos años. Ino le lanzó una mirada extraña cuando se detuvo y frunció el ceño ante los pensamientos que pasaron por sus ojos. Es posible que no haya sido capaz de leerlos, pero se dio cuenta de que algo sobre ver a sus padres lo preocupaba. Por su vida, no podía imaginar lo que podría ser. Los dos genin estaban poco después dentro de la espaciosa oficina central, Naruto tomando un asiento relajado en el escritorio. Culpó a sus tres serpientes por eso. Orochimaru, Anko y Tayuya siempre estaban sentados en su escritorio. No vio el encanto en eso, pero habiéndose sentado ya no se molestó en levantarse. Se iría muy pronto de todos modos. Ino estuvo tentada por un momento de tomar asiento en el escritorio solo para obligarlo a volverse hacia ella, pero finalmente decidió que no había ningún beneficio real en ser tan mezquino. Eso y que no creía poder lograr dar la vuelta completa a su escritorio mientras él la miraba sin sonrojarse. Esos ojos morados eran un arma peligrosa. Descansando la mayor parte de su peso en una cadera, cruzó los brazos sobre el pecho y lo miró expectante. Simplemente parecía divertido. Mientras se recostaba ligeramente, descansando los brazos sobre el escritorio detrás de él, también parecía mucho más cómodo. Maldita sea, debería haber ido por el asiento. ¿Bien? Preguntó con una ceja arqueada. ¿Ibas a decirme para qué necesitabas un Yamanaka o solo querías mirarme? Incluso mientras lo decía sabía que había cometido un error. Su zumbido era prácticamente un ronroneo y pudo haber excedido sus ojos en peligro. Era muy consciente de que en realidad no había interactuado con él en algún tiempo, pero algo en él definitivamente había cambiado. Estaba relajado, cómodo y confiado sin ese orgullo que los había hecho chocar años atrás. Se había vuelto más desde la última vez que ella lo conoció, por mucho que fuera y a pesar de lo imposible que ella habría encontrado la idea cuando eran enemigos, pero tal vez fue simplemente la edad y la experiencia lo que había templado al voraz mestizo en el peligroso lobo. Que descansaba en su escritorio sin miedo al peligro. Era el depredador del ápice, después de todo. Por otra parte, tal vez simplemente estaba de buen humor hoy. Ino realmente no podía decir de una forma u otra. Ciertamente es una oferta tentadora, si tuviera más tiempo podría aceptarla. Él le sonrió y ella admitió que realmente no tenía idea de qué parte de él era la más peligrosa. En cambio, simplemente se conformó con todo él. Él era peligroso. Estaba más que un poco inquieta por lo atractivo que encontraba eso. Desafortunadamente, estoy bastante ocupado recientemente y no podré disfrutar de esa oportunidad. Naruto tamborileó con los dedos sobre su escritorio. Supongo que iré directamente al grano, entonces. Necesito un Mindwalker para recuperar una información muy específica de un individuo que puede o no estar en mi poder. Ella le dio una mirada plana. ¿Y qué, exactamente, podrías estar buscando?
Será mejor que esto sea bueno, porque si pensaba que podía usar su clan para promover su agenda contra algún otro grupo, se encontraría con un duro despertar. Necesito asegurarme de que sea la persona adecuada. Eso solo le dijo que probablemente era alguien que había ido en su contra, pero que él lo comprobara significaba que no estaba muy seguro. Acudir a ellos para asegurarse de que tenía a la persona adecuada era un pensamiento reconfortante, al menos no estaba simplemente actuando contra la gente primero y haciendo preguntas después. Es decir, si ella estaba cerca de lo que realmente estaba pasando. ¿Y esta persona adecuada?, preguntó. ¿Sería quién? El Suna Shinobi que terminó con la vida de Hekayate. Ino parpadeó ante eso. Sí, era alguien sospechoso de hacer algo por parte de Naruto, pero hasta donde ella sabía, Naruto no tenía ninguna conexión con el hombre. ¿Por qué sería tan importante encontrar a su asesino? Especialmente si estaba tan ocupado como decía estar. Gekko-san. Ella frunció. ¿Ustedes dos eran cercanos? No. Naruto sacudió la cabeza negativamente. Nunca lo conocí realmente, para ser honesto, pero conozco a Uzuki Yugao. Esto es para ella. Ella admitiría que estaba más que un poco sorprendida de escuchar eso. ¿Estaba haciendo algo por alguien que no era él mismo? ¿E incluso alguien que no fuera un lobo? Bueno, ella no creía que la mujer fuera un lobo, de todos modos. Nunca podrías estar completamente seguro, aunque su comportamiento único era una buena indicación si tenías alguna experiencia con ellos. Al mismo tiempo, ella tampoco entendía la conexión. ¿Y este Uzuki-san era cercano a Gekko-san? Ino pidió una aclaración. Ella supuso mucho de sus palabras, pero había aprendido mejor que confiar en suposiciones. Una de las elegantes cejas de Naruto se elevó suavemente. Teniendo en cuenta que eran amantes, diría que podría ser difícil para ellos haber estado más cerca. Oh, sí, eso sería suficiente. ¿Así que solo lo estás haciendo por ella? Todavía le parecía extraño. Su ceño ascendió aún más mientras una sonrisa se extendía lentamente por sus labios. Estás haciendo muchas preguntas sobre esto, no te sientes celoso, ¿verdad? Sabía que su cara se había puesto roja, pero le gustaba pensar que era más por enojo que por otra cosa. ¡No! Su cabeza se sacudió en negación vehemente, su cabello azotó detrás de ella como una cola. Tenía curiosidad por saber por qué estabas ayudando a alguien más. Frunció el ceño ante eso. ¿Era realmente así como la gente lo veía? Eso no es lo que había estado buscando en absoluto. Naruto recordó su interacción más reciente con Yugao y se dio cuenta de que tal vez había estado pensando demasiado en sí mismo todo este tiempo. La gente no pensaba que era solo un genin conectado con los lobos, lo que significaba que probablemente no parecía un señor amigable cuando actuaba en su calidad de Tsukuyomi. Tampoco era tan cercano o importante para aquellos que creía que era. No fue una revelación agradable, pero dejó de lado esos pensamientos para otro momento. No limpió su boca del sabor amargo que la había llenado, ni evitó que un ligero dolor floreciera en su pecho. Tuvo que preguntarse qué otros errores graves había cometido basándose en su creencia de cómo lo percibían los demás. Tal vez era hora de dejar de intentar cumplir algún tipo de papel para los extraños y retirar su enfoque únicamente a sus lobos y proyectos que ya estaban en proceso. Veo. Su voz ya no era juguetona y relajada, enfriándose significativamente y escondiendo sus emociones detrás de un impasible muro de hierro. Pero ella era una Yamanaka, su repentino retiro de la familiaridad impropia a la distancia formal le dijo tanto sobre sus pensamientos como su voz desprevenida momentos antes. Ino sintió una punzada repentina de arrepentimiento apuñalar su corazón cuando esos brillantes ojos púrpuras se atenuaron para posarse en los ojos cansados de un hombre que acababa de mirar detrás de él para observar todos sus errores pasados. No le sentaba en absoluto, decidió, y ciertamente no le gustaba. Pero fue su culpa. De alguna manera. Primero tendría que averiguarlo antes de poder intentar recuperar esos hermosos ojos. Brevemente se preguntó por qué consideraría eso como un objetivo importante, pero el pensamiento la abandonó rápidamente. Era una pena que esos ojos no fueran brillantes y juguetones. Dejando de lado la extrañeza de mis acciones, todavía necesito un Yamanaka capaz para que me ayude. Naruto continuó. Me preguntaba si conocías a alguien en quien pudiera confiar. Su primer pensamiento fue responder yo. Pero rápidamente recuperó eso. Ella era decente con las técnicas de su clan y se consideraría digna de confianza, pero había mejores opciones para él, ya que era más hábil que ella y no necesitaba preocuparse por saber cosas que no deberían.
Dirigiendo el clan como estaba, la negación plausible podría resultar muy útil en caso de que algo saliera mal. Pocos de los que se ajusten a esos criterios estarían dispuestos a ayudar a la Casa de los Lobos y aún menos serían honestos con ellos. En la corta lista de aquellos que tratarían con ellos con honestidad, había un hombre que estaba muy por encima de los demás. Yamanaka Inoichi, su padre. El hombre que perdió sus extremidades ante los lobos por sus acciones contra ellos y se las devolvió mejor que nunca. Era un hombre que tenía el respeto de uno de sus miembros más importantes, Naruto, incluso cuando la mayoría de su clan se alejó de él con amargo resentimiento cuando se demostró que tenía razón sobre la amenaza de los lobos. No querían creer que el joven Naruto era peligroso, pero se habían equivocado. Inoichi, quien había tratado de advertirlos y protegerlos, asumió la responsabilidad y renunció para dejar que su hija tomara su lugar. Habían estado más de acuerdo con ella, pero cuando todos sus consejos procedían de su padre, supo lo inútil que era la farsa. A pesar de eso, su amor por el clan nunca había flaqueado y había arriesgado todo para asegurarse de que estuvieran a salvo. Si había un hombre más confiable y dedicado que su padre, ella no los conocía y Naruto le había regalado todo lo que había tomado cuando los Yamanaka estaban contentos de dejar que se desvaneciera en la oscuridad como un lisiado en la casa principal. Inoichi nunca lo había dicho, pero Ino tenía la sensación de que también respetaba bastante al joven. Lo cual, honestamente, pensó que era un poco extraño. Naruto había librado su propia guerra privada contra Yamanaka y le había quitado brutalmente las extremidades a Inoichi y, sin embargo, Ino nunca había escuchado a su padre decir una sola palabra negativa sobre él. Bueno, después de haber aclarado el malentendido sobre su tía Tatsuki, al menos, nunca entendería a los hombres. Sí, creo que tengo justo a la persona. Estaba segura de que él no tendría ningún problema en hacer esto por Naruto, aunque fuera solo como agradecimiento por su nuevo cuerpo. Me aseguraré de ver si está dispuesto y te lo enviaré. Ino estaba consciente de que su padre estaba debajo de ellos, bailando con su esposa de 15 años, pero pensó mejor en decirle a Naruto que bajaría por un momento para preguntarle a su papá. Ciertamente no tenía la imagen profesional que preferiría proyectar y la idea de verse tan infantil antes de que alguien como Naruto le trajera vergüenza y vergüenza que no creía que pudiera borrar. Una vocecita en la parte posterior de su cabeza trató de recordarle que probablemente se había visto bastante infantil en interacciones anteriores con él, pero lo ignoró. Estaba segura de que él podía ver cuánto había crecido desde que asumió las responsabilidades del jefe del clan. Los dioses de arriba sabían que ahora se sentía mucho más como una adulta, como una kunoichi real, incluso si pasaba gran parte de su tiempo cuidando al clan. Kusina asumir el control fue en realidad algo ventajoso, porque significaba que podía pasarle una buena parte al clan Uzumaki para que ella se ocupara. Probablemente era la única razón por la que todavía era una kunoichi activa, a diferencia de Hinata, que aparentemente se había retirado del servicio activo para liderar su propio clan. Por otra parte, Hinata acababa de ganar poder a través de un golpe de estado, ¿quién sabía que la chica tenía algo dentro de ella? O Naruto tenía la culpa de eso o él lo había visto en su espalda en los días de la academia, así que tal vez las cosas fueron un poco diferentes para los Hyuga. De todos modos, Ino ahora era una kunoichi, no una niña pequeña que jugaba a ninja. Sus pruebas la habían obligado a crecer y por eso estaba agradecida. No iba a volver a ser esa niña avergonzándose ante el joven que había puesto en marcha los acontecimientos que la habían convertido en la joven que era hoy. También necesitaba que él la tomara en serio en caso de que Yamanaka necesitara algo de él o de la Casa de los Lobos en el futuro. Naruto le dio un asentimiento de comprensión. Muy bien, gracias por su tiempo Yamanaka-san. Se puso de pie para irse y no reprimió una mueca ante la formalidad. Simplemente no parecía correcto viniendo de él, no después de todo lo que él y el Yamanaka habían pasado. También era extraño, porque él era el tipo de persona que no solo manejaba la formalidad como un arma, sino que podía usarla como el kimono más elegante. Podía admitir que probablemente no le convenía ahora porque estaba dirigido a ella. Cuando fue a preguntarle a su padre si podía ayudar a los Wolves, tal vez también podría obtener algún consejo para arreglar esto. No es ningún problema, Naruto-san. Su intento de devolver la formalidad, que tampoco era realmente formal. No estaba usando nada más de lo que se esperaría para una reunión diaria. Naruto no era el tipo de persona con la que te sentías cómodo usando formalidades. Tal vez porque era informal con aquellos a los que favorecía y no querías enfrentarte a él, le dejó un sabor amargo en la boca. Estoy seguro de que estás ocupado, me veré afuera.
Con un último asentimiento de despedida, pasó junto a ella a través de la puerta y bajó las escaleras. Ella lo vio irse, preguntándose si había algo que pudiera decir para arreglar las cosas, pero ni siquiera sabía qué le estaba molestando. Su estado de ánimo parecía haberse deteriorado primero cuando vio bailar a sus padres, así que tal vez simplemente había pensado en Tatsuki. Su padre no había logrado obtener la historia completa, pero por lo que entendieron, los dos habían sido cercanos y su muerte nunca había sido intencionada. Eso tenía sentido, supuso. Simplemente no sabía cómo podría mejorar eso para él. Tampoco explicaba su reacción a su comentario, pero ella podía entender que tal vez le había faltado tacto. Sin embargo, no tenía idea de por qué pareció golpearlo tan fuerte. Tendría que pedirle una idea a su padre más tarde. Todavía estaban bailando cuando descendió de nuevo al piso principal, notó, y pasó un momento observando mientras giraban sobre la madera manchada. Evidentemente, había pasado demasiado tiempo haciéndolo cuando los dos se detuvieron sorprendidos no muy lejos de él. Inoichi parecía más curioso que nada, pero su esposa se apresuró a esconderse detrás del marco más grande de su esposo de 15 años. Tenía todo el derecho de estar aterrorizada de él, pensó irónicamente, pero al menos le dio una idea honesta sobre cómo lo veían los que estaban fuera de su manada. No se había dado cuenta de cuánto apreciaría tal honestidad hasta hoy, ni se dio cuenta de cuánto dolería. Él era un tonto. Inoichi-san, Okusama. Le dio a la pareja un asentimiento respetuoso. Por favor, no te preocupes por mí. Estaba saliendo. Mis disculpas por interrumpirte. Antes de que Inoichi pudiera decir algo, las largas zancadas de Naruto lo habían llevado al otro lado de la casa, donde se agachó para agarrar sus zapatos casi sin detenerse. Salió por la puerta en segundos. Inoichi frunció el ceño hacia la puerta, preguntándose qué podría haber ganado tal respuesta del generalmente muy educado joven. Para él, no detenerse el tiempo suficiente para las cortesías básicas era extraño. Detrás de él, su esposa dio un suspiro de alivio tan pronto como el ex Uzumaki salió de la casa. Creo que voy a ir a trabajar en el jardín. Ella giró alrededor de él para plantarle un beso rápido en la mejilla, una recompensa, tal vez, por servir como su escudo humano, y se alejó corriendo. La presencia de Naruto aparentemente la había sacado de un estado de ánimo de baile. Inoichi dio un gruñido en respuesta, reconociendo lo que dijo pero permaneciendo concentrado en sus propios pensamientos. Incluso si ni él ni su clan eran la fuente de lo que le preocupaba, no era bueno para nadie que el príncipe de los lobos estuviera agitado. Momentos después se le unió su hija, quien también lanzó una mirada preocupada a la puerta. Eso le dijo por qué había estado en la casa y que no se lo estaba imaginando. Bien, le preocupaba que sus habilidades pudieran estar un poco oxidadas. Entonces, ¿sabes qué lo tiene así?, preguntó sin mirar a su hija. Por el rabillo del ojo pudo verla sacudir la cabeza, con el ceño fruncido en su rostro que le gustaría borrar. No, te iba a preguntar. Ella admitió. Inoichi soltó un gruñido y negó con la cabeza. Bueno, vamos entonces. Se apartó de la puerta y empezó a subir las escaleras. Sentémonos y hablemos de eso. Tal vez podamos averiguar qué está pasando para poder arreglarlo. Ino asintió ante eso, le pareció una buena idea, pero tan pronto como lo vio subir las escaleras, puso los ojos en blanco. Sabes que no tenemos que subir las escaleras, ¿verdad? Tenemos una sala de estar aquí abajo que funcionará bien. Inoichi solo vaciló un poco. No. Esto es importante, por lo que debe discutirse en su oficina. Ella no estaba convencida. Solo quieres una excusa para subir las escaleras ahora que no tienes esa silla de ruedas. Inoichi hizo lo más maduro. La ignoró y subió las escaleras de dos en dos. Volvió a poner los ojos en blanco, pero estaban llenos de humor mientras una sonrisa afectuosa se dibujaba en sus labios. A veces podía ser un niño, tal vez ese equilibrio es la razón por la que se llevaba tan bien con Naruto. Su oficina había sido limpiada recientemente, señaló. No era muy raro, ya que un par de lobos solían venir todos los domingos para ordenar, pero que vinieran hoy era un poco extraño. Bueno, hubiera sido más extraño si no lo hubiera usado hoy. Tsukuyomi había estado aquí hoy, así que tal vez algo se había derramado o uno de los lobos había tirado algo, por lo que solo se encargaron de toda la habitación. Tsukuyomi todavía estaba fuera de casa debido al hecho de que aún no tenía los recuerdos, por lo que probablemente podría encontrarlo y preguntar. Parecía bastante extraño tener que casarte a ti mismo para poder hacerte una pregunta.
Podía esperar hasta que Tsukuyomi sintiera que era el momento apropiado para disiparse, no había prisa. A menos que haya una emergencia, por supuesto, pero pensó que Tsukuyomi sería lo suficientemente considerado como para informarle en ese caso. Por otra parte, sabiendo que el bastardo probablemente se quedaría todo el tiempo que fuera necesario para resolver el problema antes de involucrarlo, no sabía cómo sentirse acerca de protegerse a sí mismo contra su voluntad. Este asunto de Kage Bunshin iba a terminar volviéndolo loco, simplemente lo sabía. Tal vez Orochimaru no era tan malo después de todo, pensó Anko, incluso si el regalo era de segunda mano. Saku, desnudo y atado, pensaba exactamente lo contrario. Oh, voy a disfrutar jugando contigo. Anko le sonrió. No estaba completamente seguro de si su escalofrío era de miedo o de excitación. Pensó que probablemente era excitación. Aún así, qué manera de morir. Para cuando ella terminara con él, desearía no haber pensado nunca en eso. Por supuesto, para entonces ya estaría muerto, así que no importaría tanto. Naruto levantó la vista de su libro. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo la oportunidad de relajarse y leer? Con la apertura de la puerta de su oficina. Honestamente, casi esperaba que fuera Tsukuyomi considerando que ambos regresaron a la oficina en la que pasaron tanto tiempo. Mujer joven, la jefatura la había hecho bien por lo que él estaba viendo, ella se había comportado con mucha menos confianza antes. No es que ella fuera un pilar ahora, todavía parecía dudar un poco en entrar a su oficina y el polvo rojo en sus mejillas era adorable. Sin embargo, cuando lo vio, esa confianza pareció dispararse. Con los pasos más largos que pudo dar, que no eran muchos porque todavía era bastante baja, rodeó su escritorio para pararse frente a su silla. Ella frunció el ceño, lo que parecía más un puchero, y colocó las manos en las caderas, esperando que él dijera algo. Cuando él simplemente levantó una ceja inquisitiva ante su entrada, ella quitó una de sus manos de su cadera para empujarlo firmemente en el pecho, su rostro ardía en un rojo brillante tanto por el contacto como por tratar de reunir su coraje para ser autoritaria con él. Abrazos, ahora. Él parpadeó, divertido. Esa tenía que ser una de las cosas más adorables que jamás había visto. Se aseguró de que ella también lo supiera. Eres absolutamente adorable, Hinata-chan. No había sido consciente de que ella podía sonrojarse más profundamente. Evidentemente se había equivocado. Su dedo dejó su pecho para encontrarse con su primo en la otra mano, mientras reanudaba su tic nervioso con el que se había familiarizado años atrás. ¿Tú crees? Su respuesta fue tirar de ella hacia su regazo, descartando su libro a favor de envolver sus brazos fuertemente alrededor de su presa capturada. Sweet. De sorpresa parecía extrañamente complacido. Ella también, en realidad, enterró su cabeza en el hueco de su cuello inmediatamente y se relajó en su abrazo. Ella tarareó satisfecha por el arreglo y ya parecía que estaba a solo unos minutos de quedarse dormida. Largo día, ¿verdad? Él levantó una ceja ante su busto, ella no abrió los ojos para verlo. No estaba seguro de si ella estaba asintiendo con la cabeza contra él o si estaba tratando de acariciar su cuello como un gato. Largo día, finalmente estuvo de acuerdo. Y nunca más visitas. No, supuso que no visitaba mucho a su pastorcita estos días. Simplemente no había tenido tiempo. Los ojos morados se posaron en el libro que había dejado caer. No, tenía tiempo, evidentemente, solo lo estaba desperdiciando. Tener a Tsukuyomi para disminuir su carga de trabajo no lo excusó del trabajo de ser Tsukuyomi. Simplemente había dos de ellos ahora, pero Hinata tampoco lo conocería como Tsukuyomi. Ella lo conocía como Naruto y Naruto no se había tomado el tiempo de visitarlo últimamente. Eso fue imperdonable. Tienes razón, mi pequeña diosa. Lo siento. Sus ojos pálidos se abrieron para mirarlo y frunció el ceño en sus labios. Estirándose dentro de su agarre, plantó un rápido e inocente beso en su mejilla y regresó al lugar que había reclamado. Está bien, te perdono. Ella acomodó su cabeza en el hueco de su cuello. Eres demasiado valiosa para este mundo, Hinata-chan. Él le sonrió con cariño. Los dioses deben estar celosos de nosotros los mortales para tener tal regalo. La cabeza de Hyuga volvió a abrir los ojos y sacó la lengua brevemente. No estoy celoso en absoluto. Él soltó una risita profunda mientras sus delicados dedos comenzaban a recorrer su largo cabello. Por supuesto que no, pero ¿cómo se sienten los demás? No importa. Ella murmuró, empujando su cabeza hacia su mano. Sí, definitivamente como un gato. Soy el más importante. Dio otra risita. Ese puesto realmente te está haciendo bien, ¿no es así?
Estaba bastante seguro de que ella estaba bromeando y que en realidad no había desarrollado tal ego, pero el solo hecho de que había llegado al punto en que podía hacer bromas como esa era fantástico. El único inconveniente que Tsukuyomi podía ver era que cuanto más confiada y segura se volvía, menos confiaba en él y en la casa de los lobos, lo que disminuía su control. Naruto, por otro lado, pensó que era justo lo que ella y su clan necesitaban. No iba a estar aquí para siempre, después de todo. Ella lo miró con un puchero y una de las miradas más lindas que jamás había visto. Dios lo ayude si ella alguna vez le enseñó eso a Mai. Ella ya era bonita cuando estaba enojada, si manejaba un arma así, él no tendría ninguna posibilidad. No me está haciendo bien, es horrible. Ella se enterró de nuevo en su cuello. Si no estoy sentado en una reunión sin sentido de la que ni siquiera necesito ser parte, estoy pasando por encima de montañas de papeleo. Él entendía eso muy bien, pero si ella pensara que tenía mucho como cabeza de clan, estaría horrorizada por todo lo que generaba un país entero. Afortunadamente tenía un equipo que hizo un muy buen trabajo para reducir eso. En su mayor parte, de todos modos. Todavía tenía que rehacer mucho del trabajo de Sai, y también Mai, probablemente, pero al menos redujo parte del papeleo de Nami. ¿Y Ana? La niña fue un regalo de los dioses. Rara vez recibía más que un informe sobre el trabajo que ella había hecho y cuando recibía algo de ella, era simplemente algo lo suficientemente grande como para que ella no se sintiera cómoda haciendo la llamada por su país. Iba a tener que hacer algo bueno por ella pronto. Sin embargo, todavía tenía que revisar todos los informes que hacían los Wolves, y eso ciertamente le consumía mucho tiempo. Eso sin hablar de las solicitudes abstractas que de alguna manera llegaron hasta él. Todavía albergaba la sospecha de que era una broma de Mai Sai, posiblemente de ambos, o alguna forma de que pareciera que había hecho más trabajo del que realmente había hecho. Naruto no lo dejaría pasar. Pero sus propios problemas con el papeleo no importaban en este momento. Frotando suavemente su espalda, colocó un pequeño beso en la parte superior de su cabeza. Parece que lo estás haciendo bien conmigo. No había escuchado nada sobre el clan Hyuga últimamente, lo que significaba que no había una respuesta negativa para el levantamiento. Sonaba un poco mejor que un golpe, e incluso si eso fue solo suerte porque Konoha estaba ocupado tomando el control de Suna, el crédito aún se refleja en Hinata. Porque ella estaba a cargo. Glory era así de extraña. Lo estaría, el puchero estaba de vuelta, al igual que el dedo pinchando su pecho. Pero alguien me prometió que vendrían todas las noches a cepillarme el pelo y ni siquiera me han visitado una vez. Volvió la mirada de los orbes pálidos, que lo miraban adorablemente a la cortina de cabello sedoso que enmarcaba su rostro. Realmente había crecido bastante, ¿no? Dedos delicados alcanzaron unos mechones junto a su mejilla, rozando deliberadamente la piel casi tan pálida como la suya, y él los giró ociosamente. Él no ignoraba el agradable color rosa que comenzó a extenderse por su rostro. Tenía razón. Colocó otro beso en la parte superior de su cabeza. Se ve fantástico crecido. Sabrías eso si me estuvieras ayudando a cepillarlo. Tienes razón. Él admitió. No te he estado cuidando muy bien, ¿verdad? El rosa de su rostro se oscureció rápidamente a un rojo intenso. Vamos a corregir eso. Una cadena cayó de una de sus mangas, aterrizó pesadamente en el suelo, y como una gran serpiente comenzó a deslizarse por la puerta. Al lobo le tomó solo un momento hacer señas para ver la cadena y apresurarse a entrar en la habitación para atender las necesidades de su señor. La loba se detuvo al ver a una mujer joven en el regazo de sus señores, pero saludó rápidamente de todos modos. Era fácil creer que Tsukuyomi realmente era un dios cuando cada uno de ellos sabía que había pasado toda la mañana y buena parte de la tarde agotando a Mai. Su señor ciertamente era insaciable. Si mi señor... Era difícil hacer un seguimiento de quien conocía su identidad y quien no, así que esto era más seguro. Necesito un cepillo, uno bueno. Hinata no Mikoto aquí se merece lo mejor que tenemos para ofrecer. Eso tenía sentido, más o menos. Tal vez esto no era sexual en absoluto. Por supuesto, tan pronto como pensó que la imaginación de los lobos, comenzó a pensar en todas las otras cosas para las que podría usarse el cepillo. ¿Castigar a la diosa? Oh, ese fue un pensamiento travieso de hecho. Encontraré algo adecuado. Hizo una breve pausa. ¿Tiene que ser grande en absoluto? ¿Quizás una espalda plana? Estaba muy contenta por su máscara, estaba segura de que su rostro ardía tan intensamente como la diosa en el regazo de su señor. Naruto le dio un ceño confundido y levantó una ceja. Un tamaño decente probablemente ayudaría, hay bastante área por cubrir.
La loba no pudo evitarlo cuando sus ojos se dirigieron inmediatamente a las caderas de Hinata. Sí, ya estaba empezando a desarrollarse muy bien. Sin embargo, nunca había esperado que su señor tuviera este lado de él. A ella le gustó. Sí, por supuesto, mi señor. Me ocuparé de ello de inmediato. Necesitaba salir de aquí antes de que sus pensamientos se salieran de control. O antes de que intentara llamar a su señor maestro. Estaba segura de que a él no le importaría demasiado, pero era obvio que sus manos estaban ocupadas en este momento. Quizás en otra ocasión, con pasos enérgicos, y tal vez solo un poco de balanceo adicional en sus caderas, el lobo se fue en busca de un cepillo. Naruto continuó observándola irse, con una ceja levantada y se preguntó si se había perdido algo importante en ese intercambio. Probablemente solo estaba imaginando cosas. Bueno, todavía no tenemos un pincel, pero supongo que todavía puedo empezar. Hinata no tuvo tiempo de cuestionar su declaración antes de que sus delgados dedos comenzaran a peinar su cabello y ella se fundió con él con un ronroneo. Actuaba como un gato, pero todo en ella era tan suave como un cordero. De cualquier manera, ella realmente no debería sentirse tan cómoda con los wolves. Su pequeña mascota era ciertamente interesante. Solo la curiosidad lo hizo mover sus dedos justo detrás de sus orejas, donde rozaron suavemente la piel. Estaba sensible ahí, aparentemente, a juzgar por el maullido que salió de sus labios. Un gato entonces, uno especialmente suave. Tú, Hinata-chan, eres simplemente demasiado adorable. Murmuró suavemente. Podía sentir su rubor contra la piel de su cuello y eso trajo consigo cierta satisfacción. Como su clan la dejó fuera de su vista lo suficiente como para que ella se dirigiera a su guarida, nunca lo sabría, ella era demasiado linda. Continuó jugando con su cabello, asegurándose de que sus dedos bailaran detrás de su oreja de vez en cuando, y justo cuando parecía que ella se iba a quedar dormida sobre él, su lobo regresó. Naruto no podía decir si Hinata estaba más decepcionada de que su inminente siesta sobre él hubiera sido interrumpida o emocionada de que finalmente le cepillara el cabello. El pincel que le presentó el lobo era de madera lacada oscura acentuada con un carmesí intenso. El dorso tenía diseños de rosas espinosas y cada espina brotaba del pincel como piedras semipreciosas. Supuso que se veía lo suficientemente bonito, pero no vio por qué necesitaban levantarse de la madera como espinas reales. Ciertamente, las gemas planas podrían haberse usado para transmitir la misma imagen, ¿verdad? Por extraño que parezca, su lobo también se había quitado la máscara y, a pesar de su brillante rostro rojo, los ojos verdes brillaban con una emoción apenas contenida. ¿Será esto adecuado para sus necesidades, mi señor? Él le dedicó una sonrisa que la hizo sonrojar aún más, algo que ni siquiera creía posible. Tampoco tenía idea de por qué estaba ella en primer lugar. Sí, esto funcionará perfectamente. Él le hizo señas para que se acercara más, para poder acariciarle la parte superior de la cabeza. Lo has hecho bien. La emoción en sus ojos parecía estar a punto de estallar. Podría haber jurado que había visto esa mirada de Anko recientemente, simplemente no podía ubicarla. Gracias, mi señor. Ella se retorció por un momento, sabiendo que debería dejar a su señor, el maestro sonaba mucho mejor ahora que lo había pensado, para divertirse con la princesa Yuga, o ahora era la reina. Pero todavía tenía una petición propia que le gustaría hacer. Por lo menos, le haría saber que ella también estaba abierta a la diversión. Después de eso, todo dependía de él. Como debería ser. Mi señor. Se las arregló para reunir el coraje para preguntar. ¿Sí? ¿Había algo que necesitabas? Oh, sí. Pensó. Había algo que ella necesitaba mucho y ni siquiera se había dado cuenta hasta hace unos minutos. Aún así, ella podría ser buena por ahora. Este era el tiempo de Hinata, después de todo. No se ganaría ningún favor con Naruto siendo codiciosa y cualquier castigo probablemente no sería del tipo que estaba buscando. Yo solo, bueno, algún tiempo después podrías. ¿Sí? Su delicada ceja se arqueó, una orden para que le contara todos sus sucios secretos, y ella casi se olvidó de lo que estaba tratando de preguntar. ¿Podrías hacerlo por mí también? Sus ojos morados parpadearon con sorpresa antes de moverse al cabello de su lobo. El cabello azabache solo le llegaba justo por encima de los hombros y, al mirar detrás de ella, no pudo ver nada que indicara que tenía el cabello más largo en la espalda. Tampoco había visto ninguno cuando se fue antes, recordó. Pero si cepillar el cabello que tenía era algo que le gustaría, él estaría feliz de pasar tiempo con uno de sus amados lobos. Naruto le dio una sonrisa amable. Por supuesto. Chizuru, mi señor.
Sería un placer, Chizuru. Ella no estuvo de acuerdo, sería de ella. Ven a mi habitación más tarde y te cuidaré. Chizuru estaba seguro de que la cuidaría muy bien. Gracias, maestro. Hizo una rápida reverencia antes de salir corriendo de la habitación emocionada. Naruto se preguntó si la había escuchado correctamente mientras el sonrojo de Hinata continuaba calentando su cuello. Definitivamente se había perdido algo y tenía la sensación de que lo resolvería esta noche. Eso fue entonces, sin embargo, podría preocuparse por eso más tarde. Ahora mismo tenía una diosa a la que mimar. Naruto-kun, demasiado rudo. Lo siento. Está bien, ese sigue adelante. Mai se detuvo a medio paso justo afuera de la puerta de la oficina de Naruto, su cabeza se giró para mirar la madera como si de repente se le otorgara la capacidad de ver a través de ella. De pie junto a él estaba uno de los lobos, con un gran sonrojo en su rostro y una mirada soñadora en sus ojos. Acababa de estar con Naruto solo unos minutos antes, entonces, ¿qué estaba escuchando? Un pozo de temor se instaló en su estómago mientras se acercaba sigilosamente. Había estado con otros, ella ya lo sabía, pero acababan de acostarse juntos. ¿Realmente se había movido tan rápido? Lanzó una rápida mirada al lobo. Dejar. Mai recibió un ceño fruncido decepcionado en respuesta, pero sus órdenes fueron seguidas, no obstante. Tan pronto como el lobo se perdió de vista, abrió lentamente la puerta, su imaginación ya estaba desenfrenada. La silla de Naruto estaba alejada de la puerta, pero su cabello rojo era inconfundible. El pelo largo y oscuro de su compañero también le resultaba bastante familiar, pero le tomó un segundo ubicarlo. Debería haber reconocido la voz después de todas las veces que había acudido a ella para pedirle consejo. Hyuga Hinata, diosa del destino, se retorcía en el regazo de Naruto. Mai no podía ver mucho con la silla en medio, pero con lo que estaba escuchando y el movimiento que podía ver, sabía que realmente no quería. Realmente no soy nada bueno en esto. La voz de Naruto sonaba honesta, pero Mai sabía que era una completa mentira. Por mucho que odiara no ser el primero, las serpientes se habían asegurado de que él no fuera un tonto torpe en el dormitorio, o la oficina, como había sido para ella y ahora para Hinata. No, me gusta. No tienes que mentirme, Hinata-chan. Bueno, te vendría bien un poco de práctica. Gracias. Su seca respuesta hizo que la chica se riera y Mai se preguntó cómo podía encontrar esto lindo al mismo tiempo que lo odiaba por completo. También se preguntó por qué no había logrado zafarse. Seguramente había algo mejor que podría estar haciendo con su tiempo que estar parada en la puerta mirándolos. Algo que la distrajera de pensar en lo que había tropezado. Naruto, o tal vez era Hinata con su retorciéndose, se movió demasiado cuando la silla giró ligeramente. Su vista de ellos todavía estaba mayormente bloqueada, pero evidentemente Naruto ahora podía verla por el rabillo del ojo. Girando su cabeza más hacia ella, le lanzó una de las miradas más impotentes que jamás había visto en él. Mai. Saludó suplicante antes de que la silla volviera a girar para mostrar un cepillo enredado en el cabello largo de Hinata y ambos ocupantes completamente vestidos. ¿Ayuda? No podía describir la sensación de alivio que recorrió su cuerpo y ciertamente no pudo detener la risa, mitad diversión y mitad tensión exhalada, que se le escapó. Hinata se puso de un rojo aún más brillante por su risa, pero el ceño fruncido de Naruto estaba pasando demasiado tiempo con Anko. Si pudiera describir su ceño fruncido como puchero, ganó otra ola de risa melodiosa. Entonces, ¿eso es un no? Finalmente preguntó. Mai logró recomponerse después de eso, pero su sonrisa se negó a borrarse de su rostro. Se pavoneó hacia su desesperanzado señor y le plantó un cariñoso beso en la mejilla mientras envolvía su mano alrededor de la de él. Ayudaré. Mai se giró para captar la mayor cantidad de ojos de Hyuga que pudo desde su posición. No te preocupes, Hinata-chan, Mai está aquí para salvarte de él. La joven diosa permaneció roja, pero lanzó la más pequeña de las sonrisas de alivio a su salvador. Gracias. Mai tardó solo unos momentos en deshacer el daño que su señor había causado y un minuto después, ambas jóvenes se encontraron sobre una de sus piernas. Tener a Mai cepillando su cabello no había sido exactamente lo que Hinata quería, pero aún pensaba que esto era agradable. No puedo creer que no sepas cepillarte el cabello, Naruto-kun. Mai bromeó cariñosamente. Tu cabello es probablemente más largo que el de Hinata-chan. Un brazo envolvió la cintura de cada chica y las apretó suavemente contra su pecho. No es como si lo hubiera cepillado alguna vez, se defendió. Te he tenido a ti y a los lobos para cuidarlo por mí. Bueno, entonces definitivamente es hora de que aprendas. Aquí, te guiaré.
Como odiaba hacerlo, movió el brazo de él de su cintura y colocó el cepillo en su mano antes de moverlo hacia el cabello de Hinata. Resultó fácil cuando comenzó cerca del fondo en lugar del medio. ¿Ves? No es nada difícil. Supongo que no. Naruto estuvo de acuerdo. Debería hacer que sea más fácil prepararme. Ese pensamiento y su mano fueron rápidamente abofeteados. No, Mai se giró para mirarlo a los ojos para asegurarse de que supiera que hablaba en serio. Solo puedes usar lo que te enseñé en el cabello de Hinata-chan. La joven volvió a ponerse de color rojo brillante mientras Naruto parpadeaba confundido ante su lobo favorito. ¿Y por qué podría ser eso? Estaba más divertido que otra cosa. Por lo general, solo se ponía así cuando él intentaba robarle el papeleo. ¿Por qué no vas a robar eso de las chicas? Ella lo empujó con firmeza en el pecho, ¿era de ahí de donde Hinata lo había recogido? Y le dio la mirada más severa que pudo reunir. Cuando Hinata lo hizo fue simplemente adorable. Cuando Mai lo hizo, tenía muchas ganas de atacar ese ceño fruncido sexy de ella con sus labios. Les gusta pasar tiempo contigo, así que no te atrevas a disminuir las cosas que pueden hacer contigo. El recordatorio de que no pasaba suficiente tiempo con sus hijos definitivamente arruinó su estado de ánimo, pero hizo todo lo posible para no demostrarlo. No veo por qué mi cepillado evitaría que lo vuelvan a cepillar, pero si eso es lo que quieres. Ella le dedicó una brillante sonrisa ante su respuesta antes de inclinarse para besar sus labios. Esa es una buena respuesta, Naruto-kun. Estaba un poco confundido por sus acciones, pero si ella quería robarle un beso, no se lo iba a negar. Ella era su favorita, después de todo. Los tengo de vez en cuando. Volvió su atención a Hinata. ¿Ya te llenaste de abrazos, Hinata-chan? Ella sacudió su cabeza. Este era el momento del cabello, esos abrazos no cuentan. ¿Quién dice? Tu diosa. Hinata sacó la lengua con picardía y los otros dos compartieron una mirada divertida. Te estoy culpando por eso, ¿sabes? Mai no parecía tan ofendida, pero levantó una ceja interrogante. ¿Oh? ¿Y de qué me estás culpando exactamente? Su confianza los apretó a ambos contra su pecho de nuevo. Ella definitivamente obtiene eso de ti. Mai le dio una mirada plana. Dice el chico que decidió que podía enfrentarse a todo un clan de shinobi por sí mismo. Naruto la miró por un momento antes de inclinar la cabeza en señal de rendición. Un buen punto, de verdad. Él pausó. Sin embargo, todavía te estoy culpando. Hinata se rió suavemente mientras Mai le dedicó una sonrisa afectuosa. Oh, ¿cómo voy a vivir con la culpa? ¿Podrías ayudarme a saciar su hambre de abrazos? Sugirió solo para obtener un sonrojo brillante de Hinata y una mirada sospechosa de Mai. ¿Solo esperas pasar tiempo acurrucado con dos hermosas mujeres jóvenes? ¿No es así? Naruto se encogió de hombros con una sonrisa. Yo ya estoy. Apretó de nuevo. ¿Y realmente vas a tratar de decir que no quieres? Mírala, es toda suave y tierna. Bueno, Mai reflexionó sobre este nuevo dilema. Supongo que se ve agradable y suave, y es simplemente el tono de rojo más lindo que he visto. Ella también hace pequeños sonidos adorables. Naruto agregó amablemente. Oh, en ese caso estoy vendido. Parece que no vas a salir de aquí pronto, Hinata-chan. Eso está bien. Tan roja como estaba, a Hinata le encantaba cada pizca de atención que los dos le prodigaban. Ella también estaba ansiosa por más caricias. ¿Cuáles eran las posibilidades? Tsukuyomi cerró suavemente la puerta de una de las muchas salas de estar, dejando que los tres ocupantes siguieran acurrucándose en el sofá. Había tomado un libro de aquí antes, y había sido un placer absoluto tener tiempo para leer de nuevo, casi tan agradable como su tiempo con su lobo favorito, y tenía la intención de devolverlo, pero no tenía sentido molestarlos. Simplemente lo dejó a un lado para que Naruto regresara cuando los tres terminaran de usar esa habitación. Tsukuyomi supuso que iría a la oficina si Naruto no la estaba usando en ese momento. Estaba bastante seguro de que habían logrado mantenerse al día con todo su trabajo diario, pero aún había proyectos futuros que podrían necesitar más refinación. Todavía no había decidido cómo quería obtener los trenes de Yuki no Kuni, después de todo, y realmente quería algunos propios. Ya se apoderaron de un país y tenía alianzas. Tal vez debería probar el espionaje o el soborno a continuación. También podría intentar simplemente preguntar, pero eso no sonaba tan divertido. Silbando mientras regresaba a la oficina que compartía con su creador, desconocía por completo las miradas de asombro que le daban los lobos con los que se cruzaba. Acababa de pasarlos con una mujer joven en cada brazo, ¿cómo diablos ya los había satisfecho a ambos?
Fue unas horas más tarde que Hinata lamentablemente tuvo que irse. Para ser honesto, probablemente fue un milagro que hubiera logrado escabullirse durante tanto tiempo. Si alguien de su clan había notado su ausencia, todo el complejo probablemente estaba en pánico en este momento. Teniendo en cuenta que podían ver a través de las paredes y la adoraban como una diosa, era muy probable que se hubieran dado cuenta. Con su pequeño conejito de abrazos, un conejito, un gato y una oveja, Hinata era realmente cualquier cosa linda y tierna. Dejándolos, Mai había logrado recuperar suficiente fuerza de voluntad. Fue realmente difícil resistirse a esos grandes ojos pálidos, especialmente cuando se combina con un puchero, para arrastrarse. Ella había mencionado algo sobre un trabajo que tenía que hacer en la sala de estar, pero Naruto no había sentido la necesidad de preguntar por detalles. Probablemente era importante, pero probablemente tampoco necesitaba su opinión. Él confiaba en que ella se encargaría de cualquier cosa que surgiera y, cuando fuera necesario, se lo comunicaría. Si no le había dicho algo era porque lo tenía todo bajo control, pero con la ausencia de ambas jóvenes, no había tenido ningún motivo para permanecer en la sala de estar a la que se habían mudado. Al regresar a su oficina, se dio cuenta de las miradas confundidas que le enviaban sus lobos, pero no le prestó atención. Naruto podía decir honestamente que se llevaba mejor con los lobos que con cualquier persona normal, pero incluso él no entendía completamente a su manada o la forma en que pensaban. Si necesitaban algo estaba seguro de que se lo dirían y él haría lo que pudiera para proporcionárselo, pero hasta entonces no iba a jugar a adivina lo que está pensando el lobo. Probablemente no tenía nada que ver con él, de todos modos. Al llegar a su oficina, pudo distinguir el final de un susurro entre dos de ellos y solo pudo mover la cabeza divertido. Viejo, tú eras un dios. O tal vez tenía algo que ver con él después de todo. Como dijo, realmente no sabía cómo pensaban. Bueno, no del todo. Le gustaba darse el crédito de tener una muy buena idea la mayor parte del tiempo. Buenas noches, Tsukuyomi-sama. Saludó al entrar a su oficina. El clon al que se dirigía levantó la vista de una pequeña pila de papeles con un parpadeo de sorpresa. La confusión de los lobos que había oído ahora tenía sentido. Debe haber sido terriblemente extraño para tu líder pasar 2 veces junto a ti sin haber salido de su oficina. Ah, Naruto-kun. El clon le dedicó una sonrisa que le recordaba mucho a Orochimaru y Naruto se dio cuenta por primera vez de cómo lo veía el resto del mundo. ¿Eran sus rasgos realmente tan femeninos? Naruto sacudió la cabeza para despejarse de esos pensamientos, podría preguntarse sobre su apariencia física más tarde, y se acercó al escritorio para mirar lo que sea que estuvieran trabajando. Tsukuyomi comenzó a moverse como para esconderlos, pero logró contenerse cuando Naruto levantó una ceja en su dirección. Lo siento, hábito. Ah, los archivos morados, entonces, sus proyectos personales. Nadie, ni siquiera Mai, estaba al tanto de esos archivos. ¿Eran suyos y solo suyos? ¿Alguna idea fresca? Preguntó sin levantar la vista. Tsukuyomi había usado un bolígrafo rojo para escribir nuevas notas entre los planes existentes y ahora parecía que toda la página estaba cubierta con ellos. ¿Nuevo? No. Tsukuyomi se encogió de hombros a pesar de la incapacidad de Naruto para verlo. Pero me las arreglé para desarrollar algunos de ellos más. Aquí, compruébelo usted mismo. En lugar de entregar el resto de las notas originales, las colocó de nuevo en su archivo, arrebatando el papel de la mano de Naruto, y se disipó con un movimiento suave. Sin embargo, al menos había tenido la cortesía y la previsión de realizar un reemplazo con Naruto antes de hacerlo. Tan considerado como había sido, realmente no disminuyó la irritación causada por la afluencia inesperada de las actividades del día. Dioses arriba, gimió Naruto. Soy un imbécil. 10 minutos, y una generosa aplicación de su nueva técnica favorita de Shizune, luego entendió por qué Mai había sido tan audaz antes. Habían hecho algo más que besarse en su oficina, y en esa sala de estar. Realmente necesitaba recordar decirle que tenía un clon dando vueltas en algún momento. Llegaría a eso después de descubrir cómo nunca se había dado cuenta de que parecía el hijo ilegítimo, o tal vez incluso la hija, de Orochimaru y Kusina. Esa era una idea que iba a tomar un trabajo serio para eliminar de su mente. El Kage Bunshin seriamente iba a ser su final, o al menos su cordura restante. Naruto giró ociosamente el cepillo mientras caminaba de regreso a su habitación, admitiendo que probablemente había pasado demasiado tiempo repasando las actividades del día y las modificaciones a sus planes hechas por Tsukuyomi.
Nunca sabría por qué no pensó en hacerlos correr bajo tierra, la mayor parte de su mierda ya estaba allí de todos modos. Con suerte, Chizuru no lo había estado esperando todo este tiempo. Él dijo que lo visitara esta noche, pero ella parecía muy emocionada ante la idea de cepillarse el cabello. Mucho más emocionada de lo que había estado Hinata, sin duda, y su pequeño conejito lo había estado esperando durante bastante tiempo. Cuando finalmente llegó a su puerta, la abrió lentamente, asomándose para ver si ella ya lo estaba esperando. Ella estaba. Las luces estaban apagadas a excepción de una sola lámpara junto a su cama, manteniendo la habitación oscura pero permitiéndole ver a Chizuru mientras se retorcía emocionada desde una posición arrodillada en su cama. Ella también estaba mirando directamente a él. Oh sí, más emocionado que su conejito por mucho. Le tomó un momento, pero también se dio cuenta de que la mujer que saltaba emocionada sobre sus rodillas estaba completamente desnuda. Esa sensación que tuvo antes de que se había perdido algo, había regresado con una venganza. Mientras yacía en su cama, un Chizuru contento se acurrucó a su lado. Naruto notó distraídamente que había descubierto por qué el cepillo tenía esas pequeñas espinas que sobresalían como tachuelas. Sin embargo, todavía no tenía idea de dónde había logrado conseguir tal cosa. También se preguntó cómo diablos se había metido en ese tipo de cosas. Por alguna razón, tenía la extraña sensación de que debería culpar a Anko. O tal vez Tayuya. Inoichi caminó rápidamente por las calles de la madrugada, ignorando las pocas almas dispersas con las que se cruzó en su camino a la guarida de los lobos. Si bien aún no sabía qué había preocupado al joven esa tarde, era consciente de que podría ser de utilidad para confirmar la identidad del asesino de Hayate. Incluso si no sintiera que le debía a Naruto por devolverle su cuerpo, no habría dudado en ofrecer su ayuda a tal causa. Tan semi-retirado como podría haber estado debido a su enfermedad, Hayate había sido un shinobi respetado y muy querido aquí en Konoha. Cualquier Yamanaka se sentiría honrado de ayudar a encontrar al asesino del hombre, especialmente cuando el plan era entregarlo a la amante del hombre. Llevar al asesino ante la justicia y cerrar Yugao. Definitivamente era algo que él podía apoyar. Al llegar al edificio fuera del lugar que servía como entrada a la guarida, notó que las pocas personas que estaban afuera se dispersaron a medida que se acercaba, casi como si temieran ser arrastrados adentro y devorados por los lobos cuando las puertas se abrieron. Abrió. No era un miedo infundado, supuso. Todavía no poseían la reputación legendaria, pero ciertamente estaban en camino de convertirse en hombres del saco internacionales. Llamando a la puerta, solo tuvo que esperar un momento antes de que un lobo gruñendo lo mirara. Escuché que necesitabas un Yamanaka. Inoichi no perdió ni un segundo, ya acercándose a la puerta mientras hablaba. El lobo se congeló por un segundo, procesando sus palabras, antes de retroceder para permitir que el hombre entrara en su santuario. Naruto-sama mencionó eso, admitió el lobo asintiendo mientras cerraba la puerta detrás de ellos. ¿Querías que lo buscara o prefieres que te lleve con Mai? Creo que ella ya se está ocupando de las cosas en su oficina. Inoichi descartó las sugerencias. Solo llévame al prisionero. Solo debería tomar unos minutos confirmar que él es el que estamos buscando. El lobo lo consideró por un momento antes de encogerse de hombros. Supongo que está bien, por aquí, por así decirlo. Tomando la delantera, el lobo los guió hacia las entrañas de su guarida, asintiendo con la cabeza hacia los pocos hermanos que quedaban mientras caminaban. Mai había enviado a la mayoría de ellos para ayudar a Sai con Mizunokuni y ahora solo quedaba un equipo mínimo para garantizar la seguridad. Tan pronto como llegaron a las celdas, el lobo se dirigió directamente a la parte de atrás. Bueno, tan rectos como pudieron. El camino entre las celdas era un confuso laberinto serpenteante en el que Inoichi estaba bastante seguro de que se perdería si no tuviera un lobo que lo guiara. Probablemente era tan eficaz para mantener a los prisioneros como las propias celdas. Cuando llegaron a la celda que albergaba al presunto asesino, Inoichi notó que no había uno, ni dos, sino 4 guardias apostados fuera de la celda. Hablaba mucho sobre lo importante que Naruto sentía que era. 2 de los guardias se hicieron a un lado cuando se acercaron mientras los otros 2 abrían la puerta para entrar en la celda. La puerta se cerró detrás de ellos por los 2 restantes y 20 segundos después hubo 2 golpes bruscos en la puerta. Haciéndose a un lado una vez más, Inoichi fue invitado a entrar en la celda donde encontró a los 2 primeros lobos flanqueando a un Tsunade bien sujeto a una silla de metal. Entonces, ¿este era el sospechoso de matar a Hayate, eh?
Con 3 zancadas rápidas y un sólido gancho de derecha, un Inoichi mucho más relajado estaba listo para ponerse a trabajar. Cuando Inoichi salió de la celda 10 minutos después, estaba contento de haber encontrado al asesino de Hayate, pero bastante irritado por tener que ver el asesinato desde la perspectiva del hombre. Otros pocos golpes sólidos ayudaron a compensar eso ligeramente. Limpiándose las manos ensangrentadas con la media máscara que le quitó al hombre, de todos modos, no la necesitaría por mucho tiempo, el lobo que lo escoltaba allí lo esperaba pacientemente. ¿Es él? Ellos preguntaron. El lobo tuvo una idea bastante buena, pero la confirmación verbal fue mejor. Inoichi dio un gruñido profundo. Sí, ese es el hijo de puta. Cuando se lo entregues a Yugao, hazle saber que si necesita ayuda con él, puede llamarme. Estoy seguro de que Hibiki también se ha aburrido últimamente. Lo tendremos en cuenta, asintió el lobo. Pero ya hay una gran fila de personas que buscan obtener una parte de él, ¿entiendes? Inoichi dio otro gruñido, lo creía. Por lo menos, él había sido quien se aseguró de que fuera la persona adecuada, y tuvo la oportunidad de obtener sus propios éxitos. No tantos como le hubiera gustado, pero probablemente más de una gran cantidad de personas tendrían la oportunidad. Ya estaba seguro de que no quedaría mucho cuando Yugao finalmente se cansara. ¿Te lo llevas con ella o la traes aquí?, preguntó el Mindwalker mientras arrojaba la tela ensangrentada a la celda detrás de él. Esperaba haber golpeado al hombre con ella. Tal vez uno de los lobos de allí tendría la amabilidad de volver a colocarlo en la cabeza del Suna Shinobi mientras aún estaba cubierto de sangre. Eso sería fantástico. Probablemente tendría más sentido que la trajeran aquí, pero uno de los otros mencionó que su relación parece un poco tensa en este momento, así que creo que se lo daremos y simplemente le ofreceremos el uso de nuestras instalaciones. Brevemente, Inoichi se preguntó si era por eso que Naruto parecía estar mal el otro día, o al menos en parte, antes de decidir que realmente no era asunto suyo y que probablemente no debería entrometerse. No del lado de Naruto, al menos. Todavía podría preguntarle a Yugao cuando la volvería a ver. En cualquier caso, supongo que mi parte aquí está hecha. El lobo asintió con la cabeza. Sí, supongo que lo es. La casa de los lobos le agradece su ayuda. Nos aseguraremos de llamar la atención de Naruto-sama. Eso, pensó Inoichi, era probablemente el mayor honor que los lobos podían tener. Tener a Naruto al tanto de tus acciones para que él mismo pudiera elogiarte y recompensarte era probablemente el objetivo de todos y cada uno de estos shinobi. No sabía cómo sentirse acerca de eso realmente. Por un lado, fue un poco triste, por el otro, fue increíblemente impresionante. De cualquier manera, la lealtad de estos lobos era incuestionable. Si otros líderes supieran siquiera la mitad de la dedicación que los lobos le mostraron a Naruto, estarían más envidiosos de Konoha Genin. Te dejaré con eso entonces. No tenía sentido esperar aquí si ya no necesitaban su ayuda. Había cosas que recoger, bailes que hacer y escaleras que subir. Por los dioses amaba su nuevo cuerpo. Kakashi había estado ocupado últimamente, lo que no tenía absolutamente nada que ver con el reciente lanzamiento de un nuevo Icha Icha, estaba seguro, por lo que todavía no había habido ninguna reunión de equipo desde la última misión. Fue por esa razón que Naruto se encontró sentado en su escritorio haciendo papeleo por primera vez en días. Solo que él había estado haciendo papeleo durante los últimos 2 días, así que fue una sensación realmente extraña. Iba a llevar algún tiempo acostumbrarse a tener 2 conjuntos de recuerdos completamente diferentes. Afortunadamente, el papeleo había sido ligero, lo había sido desde que él y Tsukuyomi lo habían hecho juntos, en realidad, por lo que estaba más o menos relajado detrás de su escritorio y hojeando tranquilamente algunos informes de poca importancia. Sin embargo, el informe de gastos le dio una idea de dónde Chizuru había obtenido el cepillo y, por ese precio, podría tener que tomarse un tiempo para castigarla nuevamente. Estaba seguro de que ella lo disfrutaría. Estaba terminando su café, y un informe muy interesante sobre 2 lobos y 3 Inuzuka que de alguna manera se habían convertido en propietarios conjuntos de un burdel local, cuando llamaron rápidamente a su puerta. «Solo soy yo», dijo suavemente. Solían llamar a la puerta y luego asomarse, pero desde que comenzó a tener intimidad con los interesados, los otros lobos habían sido mucho más cautelosos. Supuso que era principalmente culpa suya, debería haberlo guardado en un lugar más privado. Por otra parte, su dormitorio era una de las habitaciones más concurridas de toda la casa, por lo que realmente no importaba dónde pasaba el tiempo con sus chicas. Podría decir que su lugar sería mejor, pero Anko era el único que realmente tenía un lugar en Konoha.
Bueno, Mai tenía una habitación en el den, supuso. Una vez que estuvieron seguros de que no estaban interrumpiendo nada, uno de los lobos asomó la cabeza en la habitación, tomándose un segundo para asegurarse de que realmente estaba solo, y le dijo algo que tenía muchas ganas de escuchar. Hemos confirmado a Baki como el asesino, Naruto-sama. Si bien fue un recordatorio de su fracaso, también significó que Yugao tendría el cierre que se merece. Eso solo fue suficiente para traer una sonrisa a su rostro. Perfecto, excelente trabajo. Los elogió. Debo suponer que un Yamanaka se detuvo en la guarida, entonces. Sí, Naruto-sama. Inoichi visitó esta mañana. Naruto parpadeó sorprendido, sin haber esperado que el antiguo Ead, bueno, técnicamente todavía era el Ead, su hija no era la Ead interina y Kusina era la Lordin Ead, para ser quien los ayudara. Después de pensarlo un momento, decidió que probablemente debería haber esperado eso, de verdad. Solo conocía a 2 Yamanaka que no lo despreciaran a él ni a su casa. Excelente, tendré que encontrar una manera de mostrar nuestro agradecimiento. Garabateó una nota en un trozo de papel cercano antes de que un pensamiento perdido lo hiciera detenerse preocupado. Lentamente volvió la cabeza hacia el lobo, consciente de que estaba inclinada hacia un lado de la manera más curiosa, y le dirigió al hombre una mirada sospechosa. ¿Dónde, exactamente, estaba aquí en este momento? Sabía que estaba en lo cierto cuando el lobo vaciló, y su hijo se dio cuenta de repente de que, muy probablemente, habían hecho algo mal. Después de un segundo, echaron una mirada temblorosa detrás de ellos hacia el pasillo y Naruto suspiró profundamente antes de pellizcarse el puente de la nariz. Tú lo trajiste aquí, ¿no? ¿Sí? Y probablemente también lo llevaste por las calles de Konoha, ¿no? Quizás. Y voy a suponer descabelladamente que tampoco intentaste ocultar su identidad en absoluto, ¿verdad? Nosotros, le quitamos la diadema. Estabas muy emocionada de traerlo a mí, ¿no? El lobo no perdió el ritmo, asintiendo vigorosamente con la cabeza. Sí, Naruto-sama. Dioses de arriba, para un grupo de asesinos entrenados, se convirtieron en cachorros a su alrededor. Dando otro suspiro, Naruto le hizo una seña al lobo para que se acercara al escritorio. Se apresuraron a obedecer, parándose a un lado con una emoción apenas contenida. Estaba seguro de que si tuvieran una cola, actualmente estaría golpeando su escritorio de la manera más irritante. Extendiendo su mano, el lobo felizmente bajó la cabeza para permitirle acariciarlo. Buen trabajo, les aseguró. Pero ten más cuidado en el futuro. Es muy importante que Yugao lo atrape, no queremos que Konoha intente detenerlo. El lobo ladeó la cabeza hacia un lado. ¿No sería eso casi lo mismo? Añadió rápidamente. Naruto-sama. Casi, admitió el joven daimyo. Pero si él está bajo la custodia de Konoha, ella estará limitada por lo que dicen que puede hacerles. Incluso pueden negarle el acceso a él si creen que podría ir demasiado lejos. Su lobo parecía casi ofendido por tal pensamiento propuesto y Naruto se alegró de sonreírles con cariño mientras continuaba acariciando su cabeza. Con un último alboroto de sus cabellos, retiró la mano, para su decepción, y se volvió hacia la puerta parcialmente abierta. Apenas podía ver a otro lobo parado allí, probablemente protegiendo a Baki. Supongo que probablemente debería ocuparme de él, entonces. Murmuró. Podía meterlo en una de las habitaciones de invitados, los dioses de arriba sabían que Ganju había hecho muchas, pero en realidad no estaban diseñadas para ser seguras. No quería que Baki se escapara justo después de que lograran confirmar que él era el que buscaban. No sabía si Yugao estaba disponible en ese momento, muy bien podría haber sido enviada de regreso a Suna para ayudar con el esfuerzo de ocupación. Tal vez enviarlo de regreso a la guarida era la mejor opción, aunque parecía extraño que lo sacaran solo para regresar. Por otra parte, tal vez tener un prisionero confundido era lo mejor. No sabían qué esperar y sería menos probable que sintieran que tenían la oportunidad de escapar. Tal vez. Sin embargo, Baki era un Chunin, por lo que probablemente no ayudaría mucho, en todo caso. A la mierda, simplemente lo enviarían de vuelta. Mejor mantenerlo en algún lugar seguro. Sin embargo, antes de que pudiera dar esa orden, otro lobo se asomó por la puerta. Naruto-sama, entrega del gran capitán Keigo. Maravilloso. No había escuchado mucho sobre sus esfuerzos en Misu, lo cual, sin duda, era algo extraño, pero pensó que simplemente estaban tratando de evitar llamar demasiado la atención sobre sus acciones enviando informes constantemente.
Sai podría recibirlos con más frecuencia debido a su proximidad y porque él era su comandante, pero incluso si estuvieran tratando de mantener un perfil bajo, probablemente debería haber recibido informes de Sai. Habiendo logrado mantenerse al día con la mayor parte de su papeleo, estaba bastante seguro de que ese no había sido el caso. Conociendo a Sai, puede estar tratando de convertirlo en una quintilla o algo así antes de enviar el informe. Mientras el informe fuera positivo, como estaba seguro de que sería, entonces no importaba demasiado. Tenía fe absoluta en que Sai no sería tan irresponsable si hubiera algún problema. Por supuesto, si había algún problema, también estaba seguro de que el informe mencionaría lo que Sai ya estaba haciendo para arreglar las cosas. Es por eso que había sido nombrado comandante de los lobos, después de todo. Sin embargo, Naruto realmente no estaba demasiado preocupado. Se había puesto del lado de Yagura porque el Kage tenía la mayor posibilidad de éxito y, por lo tanto, era la persona menos riesgosa para mantener a sus hijos. Aparentar que apoyaba el gobierno legítimo de un Kage era una ventaja, pero la seguridad adicional para sus lobos era sin duda la parte más importante. Se preguntó brevemente por qué Wolf dijo entrega en lugar de mensaje, pero su pregunta fue respondida rápidamente cuando Wolf entró en la habitación con un paquete pequeño. ¿Qué diablos había sentido la necesidad de devolver su primer gran capitán? Algún tipo de tributo, sin duda, pero eso podría ser literalmente cualquier cosa cuando viniera de los Wolves. La caja no parecía estar goteando, al menos. Por lo general, eso era una buena señal. Naruto saludó perezosamente a su escritorio mayormente despejado. Cualquier lugar está bien, gracias. El paquete fue liberado con un movimiento de cabeza y los lobos se excusaron de la habitación con una reverencia silenciosa, probablemente para descansar si hubieran venido directamente de Mizu. Bueno, si hubieran venido de Nami también. Había una buena posibilidad de que se hubieran detenido para entregar informes al comandante Sai en su camino hacia aquí, especialmente si lo que tenían procedía directamente del alto capitán Keigo. Encima del paquete había una carpeta sellada, marcada para los ojos de Tsukuyomi, y fue por eso primero. Los papeles dentro eran más numerosos de lo que esperaba, lo que podría explicar por qué no había recibido nada hasta el momento. Justo cuando estaba comenzando, el otro lobo en la habitación se aclaró la garganta. ¿Sus órdenes, Naruto-sama? Oh, sí, solo llévalo a una habitación vacía por ahora. Probablemente haré que lo envíen de regreso a la guarida tan pronto como haya revisado el informe de Keigos. Iba a querer tomarse un momento para ver al hombre que había causado tanto dolor a Yugao antes de condenarlo a su misericordia, o a la falta de ella. Mientras el lobo se inclinaba y se retiraba, volvió a centrar su atención en el informe, sus ojos color amatista escanearon rápidamente las palabras antes de entrecerrarse con preocupación y regresar al principio para una mirada más detallada. Sí, lo había leído correctamente. Fuerzas desconocidas que apoyan a la facción Bloodline y muestran tácticas inquietantemente familiares. Ahora mucho menos seguro de que las noticias que estaba recibiendo serían favorables, siguió adelante solo para congelarse en la mitad de la página. Se sintió como si mirara esa oración durante horas antes de que pudiera procesarla. Mi lamentable deber de informarles que 3 de mis hermanos han muerto en nuestro primer compromiso con esta complicación inesperada. Hotu, Messi y Kenjo se perdieron aproximadamente. Se reclinó pesadamente en su silla, con los ojos desenfocados, mientras trataba de aceptar la noticia. 3 de sus hijos estaban muertos. Un dolor agudo resonó en su corazón cuando el resto de su pecho se llenó con un frío vacío que le dolía por completo. Había perdido a 3 de sus hijos nuevamente, tal como lo había hecho cuando los espías de Inoichi habían huido para salvar sus vidas. Esta vez, sin embargo, no hubo rabia, solo desesperación. ¿Podría siquiera llamarse a sí mismo su padre? Hotu, Messi, Kenjo, ni siquiera conocía esos nombres. Desesperadamente trató de poner caras a los nombres solo para darse cuenta de que la mayoría de los lobos que había visto sin sus máscaras tampoco sabía los nombres. ¿Qué clase de padre era él, enviando niños a luchar por él sin siquiera saber sus nombres? Se merecían algo mejor que eso, mejor que él. Fortaleciendo su determinación, empujó el resto del informe, quemando cada palabra en su corazón en un esfuerzo por detener la hemorragia. El informe, por desgracia, no sería la peor parte. Sus ojos se desviaron del papel prístino en su mano a la caja de madera sentada inocentemente en su escritorio. Él ya sabía lo que había dentro, Keigo lo dejó claro, pero había una gran diferencia entre leer que algo sucedió y verlo por ti mismo.
Pasaron unos largos minutos sentado allí mirando la caja antes de que lograra encontrar la fuerza para dejar el informe de Keigo y levantarse de su silla. Mirando hacia abajo, la caja parecía tan simple, tan simple. Era difícil creer la horrible verdad que contenía. Sin apartar la mirada de la caja, metió la mano en el cajón de su escritorio para sacar un cuchillo delgado que se deslizó fácilmente entre los paneles de madera. Por delgado que fuera, el cuchillo también era engañosamente fuerte y no tuvo problemas para proporcionar el apalancamiento necesario para sacar la parte superior de la caja de madera. El cuchillo fue depositado suavemente sobre su escritorio y se tomó un momento contemplando si realmente quería terminar de abrir esa caja para enfrentar su fracaso. Al final, decidió que les debía mucho más que eso. Con manos temblorosas, quitó la tapa y la colocó al lado del cuchillo antes de mirar dentro de la caja. El vacío volvió a su pecho con fuerza, trayendo consigo el peso aplastante de la realidad. Tree Wolves lo miró fijamente, con los ojos vacíos, y no podía fingir que no era su culpa. No solo porque no había pasado suficiente tiempo con ellos, o porque había elegido mal los bandos. Ni siquiera porque los había enviado a una misión en la que había una posibilidad de muerte. La fría porcelana de una de las máscaras presionaba contra su rostro, mucho más calmante que el frío que se arraigaba en su pecho. Fue su culpa porque cuando los lobos fueron enviados por primera vez a Mizunokuni no había ningún grupo que apoyara a los rebeldes y ciertamente ninguno que mostrara las tácticas de Konoha. Pero le había dicho a alguien, a una sola persona en todo Konoha, que sus lobos estarían en Mizunokuni para apoyar a Yagura en la Bloodline War. Usuki Yugao. No sabía qué tan directa había sido su participación, pero estaba absolutamente seguro de que Konoha se habría mantenido neutral como lo habían hecho durante años si no se lo hubiera dicho. Pasó los dedos ociosamente por la máscara mientras se derrumbaba en su silla, perdido en sus pensamientos, y no le prestó atención cuando los bordes afilados alrededor del ojo roto le cortaron el dedo. No supo cuánto tiempo estuvo sentado así, reflexionando sobre su fracaso y cuál debería ser su próxima acción, pero se sintió como toda una vida. ¿Naruto-sama un invitado? ¿Naruto-sama? El lobo que asomó la cabeza en la habitación se detuvo, mirando la máscara parcialmente rota que goteaba un delgado hilo de sangre de su ojo destrozado. Sacado de sus pensamientos, Naruto se giró para enfrentarlos por completo y el lobo retrocedió levemente ante la mirada en el único ojo visible de su señor. «Sí, niña». Sus palabras eran lentas y pesadas, cargando con ellas el peso culpable que se había asentado sobre sus hombros. Al lobo le resultó difícil formar las palabras bajo la mirada de su daimyo, cada combinación de palabras parecía tan insignificante contra el remolino púrpura de pérdida y autodesprecio que lo atravesaba. «Bueno, mis disculpas por interrumpir, Tou-sama, pero tiene un invitado». El rostro enmascarado de Naruto se inclinó muy levemente en un gesto que parecía gustar tanto a sus lobos. Sin embargo, con su máscara sangrante y su ojo penetrante, era un gesto casi amenazador y el lobo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este era su padre, este era el señor de la casa de los lobos. Era la cosa más hermosa que jamás había visto. Su murmullo sonó más como un gruñido para el lobo y por un momento temió haber disgustado a su padre. Con un profundo suspiro, Naruto se dejó caer en su asiento, de alguna manera haciendo que el colapso sin huesos pareciera elegante, y los temores del lobo se disiparon. «Muy bien, me ocuparé de ellos aquí». El hecho de que se enterara de sus fallas no significaba que se le permitiera descuidar sus otras responsabilidades. Más bien, significaba que necesitaba verter más en todos ellos para que esto no volviera a suceder. El lobo había estado prestando mucha atención a su padre y estaba absolutamente seguro de que entretener a un invitado no era algo que el hombre quisiera hacer en este momento. Fue capaz de reunir el valor suficiente para poner voz a esta pregunta. «Si desea que no lo molesten, lo haré, Tou-sama». Él ofreció. Naruto lo miró fijamente durante unos largos segundos, contemplando, antes de gastar la energía suficiente para hacer un gesto desdeñoso con la mano. «No, me ocuparé de los asuntos de los lobos, y de la casa de los lobos y de todos aquellos que buscan a Tsukuyomi». Tsukuyomi, sí, él era Tsukuyomi. No un lobo, sino la luna que miraban con adoración. Era el momento de asumir un papel más activo para velar por ellos desde su trono en el mar de estrellas de medianoche. Él sería el dios que necesitaban. El lobo se animó ante eso e hizo una profunda reverencia. «Wai, Tsukuyomi-sama. Te los traeremos de inmediato».
Normalmente les daría las gracias, tal vez tomándose el tiempo para darles palmaditas en la cabeza por un trabajo bien hecho, pero cuando volvió a sus pensamientos todo lo que logró ofrecer fue un gruñido de cansancio. Al lobo no pareció importarle. Tan confiada como eran sus zancadas, su corazón era una historia muy diferente. Entre la esperanza de que ella pudiera reparar los daños causados, la culpa por lo que ella le había hecho y que él aún no sabía, y el temor de que no pudiera reparar su relación, su pecho se agitaba por los nervios. Pero ella estaba en Anbu, nada menos que una capitana de alto rango, y era más que capaz de enmascarar eso del mundo que la rodeaba. El lobo que la conducía hacia Naruto se detuvo a una buena docena de pasos de lo que ella supuso que era la habitación en la que se encontraba, extendiendo un brazo para decirle que se detuviera. Se asomaron a la puerta por un momento antes de volverse hacia ella. Solo era vagamente consciente de que el lobo detrás de ella también se había detenido junto a ella, con la cabeza inclinada hacia el lado en cuestión. Te aconsejo que tengas cuidado con tus palabras, Yugal-san. Naruto-sama ha expresado que eres amigo de los lobos, pero él no parece estar de muy buen humor en este momento. Se detuvieron de nuevo antes de admitir. Por un momento antes, pensé que incluso podría arremeter contra mí. El lobo a su lado se tensó e incluso con una máscara sobre su rostro, ella podía decir que tenían una expresión de incredulidad sorprendida. Pareció desvanecerse rápidamente cuando gruñeron al principio. ¿Te atreves? ¿Ha vuelto?, interrumpió el lobo a su hermano antes de que pudieran comenzar. Y es glorioso. Pero soy lo suficientemente inteligente como para reconocer el peligro cuando lo veo. Pase lo que pase, él no está contento. El lobo a su lado se cruzó de brazos con un resoplido, obviamente molesto porque alguien diría algo casi negativo sobre Naruto, pero Yugao realmente no se dio cuenta. Poco a poco empezó a crecer en su corazón el temor de que se hubiera descubierto lo que había hecho. Sin embargo, tenía que ser una coincidencia, ¿no? La casa de los lobos era internacional, por lo que podría haber sido cualquier cosa. Sí, tal vez uno de los otros lobos simplemente hizo algo que lo puso de mal humor o tal vez estaba de ese humor debido a su conversación de ayer. Podría ser su culpa sin que sea eso, ¿no? Gracias, pero estaré bien. Sus confiadas palabras no parecieron impresionar a ninguno de los lobos. El que estaba de pie frente a ella negó con la cabeza. No eres tú quien me preocupa, no me importa lo que te pase, Yugal-san. Dudó un momento, reflexionando sobre lo que acababa de decir. Sin ofender, por supuesto, él te ha declarado amigo de los lobos y lo respetaremos, pero lo queremos mucho más de lo que te cuidaremos a ti. No quiero que le hagas las cosas peor. No creía que pudiera empeorar las cosas para él, en realidad, pero asintió de todos modos. Entiendo, no estoy aquí para causarle ningún problema. No, ella estaba aquí para disculparse por no contarle sobre la muerte de Hayate y agradecerle su muestra de apoyo cuando probablemente no se lo merecía. Bien. El lobo ante ella asintió con satisfacción. Ya ha pasado por bastante. De esta manera, continuaron hacia la habitación, la que iba a la cabeza golpeó el marco para anunciar su presencia antes de hacerse a un lado para poder entrar. Los dos lobos, al parecer, no estaban entrando en la habitación con ella, sino que preferían posiciones a ambos lados de la puerta. Sin embargo, el lobo que la había seguido durante la mayor parte del viaje se tomó un momento para echar un vistazo a la habitación, como si la oportunidad de verlo fuera demasiado grande para resistirse. Sin embargo, Yugao tomó nota de la forma en que saltaron levemente una vez que asomaron la cabeza, y también de la forma en que se volvieron hacia el otro lobo con asombro, y podría jurar que había una reverencia en eso, como ella declaró casi con regocijo ha vuelto. El primer lobo parecía muy engreído por eso. Ahora un poco más vacilante, Yugao, sin embargo, siguió adelante y rápidamente se congeló a menos de 3 pasos de la oficina. No era solo la máscara en su mano, manchada de sangre, lo que la tenía mirando con horror, sino la máscara que llevaba puesta. Ella conocía esa máscara. ¿Cómo podría no hacerlo? Era su espada la que había atravesado la cabeza del usuario anterior y había sido sacada hacia un lado. Su estómago se revolvió mientras un pozo de desesperación crecía lentamente dentro de él. Estas eran las máscaras de los lobos asesinados porque ella le había informado a la Godaime de los planes de Naruto. Estas eran las máscaras de los lobos a las que ella y su equipo habían acabado con sus vidas. Estas máscaras eran la evidencia física de su traición, algo que no se podía deshacer sin importar cuánto lo deseara. Ese conocimiento no era nada comparado con los sentimientos que la atravesaron cuando un solo ojo púrpura se encontró con el suyo. Esa mirada fue todo lo que necesitó para decirle que sus peores temores se habían hecho realidad. Naruto lo sabía.
Fin del capítulo.